Más vale bueno conocido. Caminar las ciencias. Como los niños. Jugando En serio. en serio. Más vale bueno conocido. ¿Cómo venimos? Bien, ¿no? En Más vale bueno conocido queda ahora el último tramo de la entrevista con César Osela. Vayamos a su encuentro entonces. Ciencias sin velos. Más vale bueno conocido. En la historia de este museo dedicado a la enseñanza no formal de la ciencia hay mucho recorrido. César Osela nos confía buena parte de lo conquistado en estos 20 años de trabajo. Nosotros además tenemos un museo fijo y un museo itinerante. Además hemos construido museos para otras ciudades. En Salto Grande hicimos una muestra fija, muy bonita también, que tiene un tratamiento estético muy fino. Y como ellos se dieron cuenta de que el museo realmente era extraordinario y querían llevarlo a muchas ciudades, nosotros le hicimos un museo estacionario, después nos encargaron que le hiciéramos un museo móvil, itinerante. Así que les construimos para ellos también con un tráiler, y lo pasean por toda la región. El fijo se lo entregamos en el año 2014 y el itinerante se lo entregamos a fin del 2015. Y desde ahí que andan dando vuelta por todos lados. Pero también construimos módulos para algunos institutos en Gualeguaychú, por ejemplo, para una escuela, un instituto de profesorado que hay en Villa Constitución. Y en este momento estamos asesorando a la Facultad Regional San Francisco de la Tecnológica, que ellos quieren construir un museo como el mismo que tenemos nosotros, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que la idea de los museos como herramienta de divulgación de las ciencias es muy bueno y poco a poco se está generalizando, ¿no? Quisimos saber cómo surge cada uno de estos prototipos y módulos que se exhiben en este singular museo que invita a tocar todo y a jugar, no solo a los más chicos. En la facultad, como es por ser una facultad de ingeniería, muchos laboratorios y muchas cátedras animan a sus estudiantes para que hagan propuestas de proyectos. En esos proyectos se involucran los saberes que ellos mismos han impartido o vienen trayendo de años anteriores, y eso da lugar a algunos prototipos o a algunos modelos. Cuando nosotros empezamos a dar esta vuelta de tuerca en los módulos para buscar una mayor participación de la ciudadanía en el desarrollo de los módulos, invitamos a escuelas, a 5 escuelas de acá de Paraná, para que entre todos nos sentáramos a una mesa y pensáramos cómo podemos trabajar en módulos que nos ayuden más en la comprensión de los fenómenos. Entonces nos sentamos con los profes de la facultad, con los estudiantes algunos estudiantes de bioingeniería, con los profes de las escuelas secundarias y con los estudiantes de las escuelas secundarias, chicos de 16, 17 años. Y entre todos nos poníamos a trabajar sobre un concepto, por ejemplo el concepto del oído. En particular, acá hay un grupo de trabajo que estudió durante mucho tiempo el problema de la pérdida de audición. Entonces ellos contaban este tema de la pérdida de la audición, de la edad, de los audífonos, de la necesidad de hacer ayudas para la audición, y los chicos se fueron un poco involucrando y cómo ocurre eso, y por qué ocurre, y cómo podemos hacer, y cómo te escucha tu abuelo, y ahí empezó poco a poco una génesis de un trabajo que hoy en día se va a convertir en ese tipo de módulos. Esa es la lógica y la mecánica. Y digo que hemos aprendido porque quizás hace 20 años atrás éramos tipo maestro ciruela, que decíamos hay que hacer esto y lo presentábamos como una idea propia. Bueno, poco a poco hemos ido aprendiendo también nosotros y creemos que esta forma más participativa de generar este tipo de iniciativas gusta más y se adecua más a las necesidades del público, ¿no? Que en definitiva es quien nos está esperando, ¿no? Es curioso porque al escuchar cómo se fabrican estos aparatos que traducen principios y teorías, sentimos que estamos ante verdaderos inventores. Ahora, no son de los que se pelean por la propiedad intelectual. De eso también hablamos con el director del Museo Puerto Ciencia de la UNER. Cuando construimos el museo de allá de Concordia, hubo que hacer entre la universidad y la CAFE, que es el dueño del museo, hubo que hacer una serie de contratos.
Entonces los abogados de la universidad empezaron a decir, no, pero acá hay que firmar convenios de confidencialidad para que no se pueda reproducir lo que es de propiedad intelectual de la universidad. Y nosotros dijimos, no, es al revés, es exactamente al revés, la propiedad intelectual es de todos. Y nosotros queremos que se reproduzcan las cosas. Y esa es un poco la idea del saber universitario, del saber que está en la universidad. El saber de la universidad no es para lucrar o para mantenerlo oculto, al contrario, es para difundirlo. Y la manera de difundirlo es esta, es participando con los otros involucrados, con todas aquellas personas que tienen, digamos, interés y que de repente son multiplicadores de esos intereses, ¿no? Por eso es que a veces se confunden un poco las lógicas, ¿no? Quizás obviamente, si esto fuera un emprendimiento privado, tendría otro tipo de tratamiento jurídico, formal y legal, pero bueno, no es así en este caso, ¿no? Hacia afuera y con los otros es el gran capítulo que atraviesa todo el volumen de esta institución dedicada a la divulgación. Aquí Osela repasa algunas de las líneas de trabajo más importantes. El museo es un lugar donde se hacen pasantías. Pasantías donde se aprende a comunicar, porque los chicos que vienen a hacer las pasantías también aprenden el oficio de guías de museo. Y se aprende a hacer con las manos también, porque ellos participan de las reparaciones o de las construcciones, ayudan en los trabajos de pintado, de taladrado, de agujereado, etcétera, para construir nuevos módulos. O sea que es un espacio de aprendizaje. Todo el museo es un proyecto pedagógico. Pero además, el museo también dicta cursos para los profesores. Cursos donde se enseñan, por ejemplo, didáctica del magnetismo o del electromagnetismo, cómo llevar adelante una clase referida a las energías, por ejemplo, cómo clasificar y cómo poder generar objetos y actividades en donde los estudiantes se involucran en el aprendizaje. Entonces, los talleres para los profesores es una actividad que nosotros hacemos permanentemente. El museo también hace talleres para los jóvenes, para los estudiantes. Tenemos la fábrica de papel, por ejemplo, que es un proyecto en el cual se intenta, a través de una actividad concreta, ir sentando las bases del reciclado o de la reutilización o del no descarte, digamos, de los recursos que todavía tienen algún tipo de uso. Lo hacemos con el papel porque es el más a mano que tenemos, pero eso mismo nos da pie para hablar sobre el vidrio, hablar sobre la madera, hablar sobre el aluminio, los metales, etcétera, como una idea de que en realidad los recursos no son infinitos. Entonces, esos talleres que hacemos con los chicos también creo que son áreas que tienen horizontes ilimitados. También hemos visto, en la línea de esto que hablábamos recién, de la fusión entre el arte y la ciencia, que las manifestaciones artísticas deben ser incorporadas dentro de las actividades de divulgación. Y una de ellas, por ejemplo, es el teatro. Así es como nosotros hemos capacitado a nuestros guías de teatro y se siguen capacitando, y ellos ahora están en condiciones de armar obras de teatro. De hecho, que hacen intervenciones donde con mucho humor, con mucha, digamos, con un lenguaje simple, representan obras en las cuales, bueno, yo me quedo sorprendido el silencio que hacen los chicos cuando están los actores, porque concitan la atención durante un tiempo bastante prolongado, casi 50 o 60 minutos, y no se mueve una mosca, ¿no? Es increíble. La dinámica del pensamiento científico, ese que nos permite la duda y la búsqueda de respuestas nuevas, es abordado en esta parte de la entrevista. Aquí Osela nos arroja más fundamentos de su apología de la ciencia. Si uno busca, digamos, indagar en el imaginario popular, se va a dar cuenta de que hay un concepto entendido como que la ciencia es algo absoluto, exacto y preciso, y que tiene todas las respuestas, cuando en realidad basta con irnos 100 años atrás, 50 años atrás, que en la historia del hombre es nada, para darnos cuenta de cuántas cosas antes se sabían distintas o se sabían mal, y hoy en día están corrigiéndose. O sea, la ciencia es algo dinámico, es algo que está permanentemente en cuestión. La ciencia duda, porque si no dudara, no habría descubrimiento. La ciencia se pregunta y a veces no tiene la respuesta. Investigar es encontrar las respuestas. Pero también nosotros queremos avanzar un poquito más allá de eso y robarle una frase a Paulo Freire, que dice, en realidad la enseñanza no es
que enseñar a decir la palabra, sino que la persona diga su propia palabra. Eso me parece que es importante, y es un poco lo que nosotros también acordamos, ¿no? Es decir, nosotros nos sentimos satisfechos si la persona es capaz de decir lo que verdaderamente comprende y entiende. Con esto estamos diciendo la interpretación del fenómeno es resorte de cada uno. Y es cierto de que no va a haber choque o antinomia. Hay cosas de las que no vamos a discutir. Las leyes de Newton son así y no se van a cambiar. Pero sí puede haber diferencias, opiniones respecto a cuestiones controversiales hoy en día, como es la contaminación, la eutanasia, la genética, los medicamentos. Hay un montón de cosas que están presentes y nosotros creemos que el ciudadano debe ser precavido respecto de lo que se supone que es un conocimiento científico o aparentemente cerrado. Entonces decimos, hay que dudar, hay que preguntarse, hay que cuestionarse, porque esa es la forma en la que la ciencia avanza. Y además, nosotros decimos, por eso hablábamos de la democratización del conocimiento. Cuando uno tiene conocimiento, puede elegir. Cuando uno no tiene conocimiento, no puede elegir. La entrevista siguió, fue generosa. Estuvimos charlando casi una hora. No pudimos dejar de preguntar a César Osela por el vendaval de Tecnópolis en Paraná, esa experiencia que tuvo lugar en 2017 y de la que el Museo Interactivo participó con diversos módulos y una impactante esfera geodésica. Estamos sumamente agradecidos porque desde la organización de Tecnópolis nos invitaron a participar, no solamente con esferas, sino tuvimos dentro de la carpa de la provincia, tuvimos 8 o 10 módulos del museo que también ayudaron a que el espectáculo sea agradable y sea muy, muy bien llevado. La verdad es que para nosotros fue una experiencia interesante porque tiene un concepto diferente en lo que hace al número de visitantes. Yo me dediqué un tiempo interesante a observar cómo eran la interacción de los participantes en la muestra de Tecnópolis y compararla con lo que ocurre en nuestra muestra. Y yo veía, Tecnópolis tiene un recurso muy grande, está muy bien hecho. Todos los módulos de Tecnópolis tienen un fundamento exquisito y no tienen, digamos, limitaciones en lo que hace a recursos. Están puestas las cosas que tienen que estar puestas. Por eso es que deslumbra y por eso es que es bastante atractivo, muy, muy sorprendente. De la diferencia es que yo veo que los visitantes en Tecnópolis interactúan con algunos módulos durante un tiempo bastante más pequeño que lo que pasa en nuestro museo. En nuestro museo los chicos se quedan más tiempo con cada uno de los módulos, son más preguntones y son más inquietos con un mismo cuestionamiento. Me da la sensación, digamos, de que como en Tecnópolis hay una admiración por lo que se está viendo, pero es como más show, digamos, es como un espectáculo más que un momento de aprendizaje, un momento de reflexión, ¿no es cierto? Pero también es cierto de que tiene 1 millón de personas que pasan y claro, son números diferentes. Nosotros, cada muestra, cada espacio en nuestro museo tiene no más de 50 o 60 chicos y por un periodo de 1 hora y media, más o menos 1 hora 40, que están en esos 30 módulos. Entonces es como diferente, son dos cosas distintas. Yo creo que las dos cosas son valiosas, las dos cosas son muy buenas. Aprecio mucho que Tecnópolis se haya podido venir acá, que sea visto por muchos de nuestros ciudadanos que nunca hubieran ido a Buenos Aires, han podido disfrutar de la muestra, y eso me parece que es muy saludable y es muy comprensible. La calidad con la que estaban hechos los dinosaurios, por ejemplo, es una excelente calidad. Yo he visto otras muestras en el mundo y no tiene nada que envidiarle. La educación en ciencias es una pasión que se construye en equipo, escuchando el aporte de los demás. Esto es lo que parece decirnos una y otra vez el ingeniero César Osela. Nos gustaría mucho
digamos, interactuar con todas aquellas manifestaciones que abogan por lo mismo, es decir, por tratar de ayudar a pensar de una manera más objetiva, más concreta, a ayudar a proponer el método científico como uno de los tantos otros métodos para dirimir cuestiones o conflictos o incógnitas, ¿no? Por eso es que es un espacio abierto, en definitiva no es un espacio cerrado, sino que muy al contrario, es un espacio abierto. Nosotros tenemos excelentes relaciones con los clubes de ciencia, con Ecurbano, con las otras, ¿cómo se dice?, manifestaciones culturales como la Carpa de la Moringa. O sea, es un espacio ciudadano que me parece que es muy importante rescatar, ¿no? Bueno, el mundo está cambiando mucho hoy en día. Yo creo que no podemos pensar que vamos a enseñarles a los chicos de hoy con la misma forma que eran los chicos de hace 50 años atrás. El estudiante ha cambiado mucho y por lo tanto la educación debe adecuarse a eso. Y en ese sentido hay muchas ideas interesantes, hay muchas líneas de trabajo teóricas que pueden ayudar a pensar en modelos diferentes de enseñanza, y son atractivos, interesantes, hay algunos prototipos, hay cosas que se están haciendo. Pero es una tarea magnífica, digamos, ¿no? Implica tener que formar profesores de una manera distinta, hay que darse sus tiempos, los tiempos de la enseñanza y la educación son muy distintos a los tiempos políticos. Entonces es difícil, digamos, centrar o encajonar un cambio en la educación circunscripto a 4 años de gobierno o 8 años de gobierno, una cosa así, porque los cambios son como los árboles, en la educación tardan muchos años en crecer. Y por eso creo que a veces es necesario seguir regando estas nuevas ideas, porque en algún momento va a ocurrir. Yo estoy seguro de que va a ocurrir. Que los paradigmas de hoy en día no son los mismos de hace 50 años atrás y consecuentemente hay luces que están mostrando cosas distintas y poco a poco se va a ir regenerando. Yo creo que va a ir cambiando. Antes de retirarnos de la oficina del director de Museo Interactivo Puerto Ciencia, nos quedó la duda acerca de cómo habría sido el recorrido de la ingeniería a la educación que transitó nuestro entrevistado. Y no nos fuimos sin formular la pregunta pertinente. Para eso estamos, después de todo. Yo trabajé muchos años en la actividad privada y tuve un abanico muy diverso. Yo trabajé en la industria del petróleo, he trabajado en papeleras, en la fábrica de papel de diario de San Pedro, he trabajado en la minería, he hecho trabajos de ingeniería civil, trabajos junto con los ingenieros civiles, trabajos de montaje de líneas, y tuve emprendimientos personales, particulares, fui industrial en una época también, y ya, digamos, llega un punto en el cual uno empieza a trabajar en la docencia por una cuestión vocacional en principio, y poco a poco la docencia uno lo va como tirando cada vez más, y bueno, finalmente me dediqué de lleno a la docencia universitaria, ¿no? Ese fue un poco mi recorrido y la verdad que ya el año que viene me jubilo y feliz de haber hecho una trayectoria de esa naturaleza, porque es muy rica, es muy amplia, digamos, ¿no? Ahora no queda más que apuntar la dirección del museo y acercarse a conocerlo, jugar, dudar, preguntar, observar, mover, explorar y volver a preguntar o preguntarse. En el galpón del ex ferrocarril, vistosamente pintado en su fachada en calle Racedo 501, en la ciudad de Paraná, siempre esperan a sus visitantes. Visitantes de cualquier edad, así que agenden. Ser humano para hacer ciencias. Más vale bueno conocido.